El mausoleo de Galla Placidia es uno de esos monumentos extraordinarios que nos ha quedado del siglo V. Hay fines de la antigüedad, inicios de la Edad Media, arte paleocristiano, pero con ecos de arte bizantino, la influencia del Oriente. Les va a encantar. Les doy la bienvenida una semana más. Cuando uno piensa en arte bizantino, piensa en figuras medias hieráticas, distantes, como imponiendo cierta seriedad, no muy expresivas. Hay que entender que estamos hablando en general de íconos, es decir, de figuras en todo el arte figurativo que representan una divinidad, por ejemplo, algo importante, sobre todo si estamos hablando de arte cristiano, con lo cual se entiende que haya cierta distancia. Pero vamos a ir un poco antes, porque hoy no vamos a hablar de Bizancio, al menos directamente. ¿Por qué digo no de Bizancio? Bueno, porque nos vamos a ir a la ciudad de Rávena. Pero para poder aproximarnos a este monumento, en donde vamos a hablar un poco de arquitectura y por supuesto de artes figurativas, que es genial, y hablar de todo esto del arte paleocristiano y todo eso, tenemos que ubicarnos un poco en el momento histórico. Estamos ahí, a fines de la antigüedad. Nos vamos al Imperio Romano, a este momento que se llamó Antigüedad Tardía. A ver cómo lo podemos delimitar rápidamente. Entre el siglo III y el siglo IV empiezan lo que se llaman las invasiones germánicas, o sea, el Imperio Romano, con su gran vastedad y demás, no puede atender todo lo que está pasando en los bordes del imperio, quiero decir, ¿no? Ustedes me entienden. En el plano cultural y religioso también están pasando cosas importantes. En el año 313 se acepta la religión cristiana, es decir, se tolera la religión cristiana dentro del Imperio Romano. Cada uno podía ser libre de profesar su culto. Ojo, no es lo mismo que se convierta en religión de Estado. Se permite. Ahora, para el 380, sí, el imperio oficializa el cristianismo como religión. 10 añitos después de que pasa esto con el cristianismo, en el 390, el imperio romano se divide en dos, Oriente y Occidente. Esto parece una clase de historia de secundario, pero les prometo que tiene sentido, por lo menos para la historia del arte. Se divide Oriente y Occidente, venía diciendo, y muy poquito después, en el 476, se produce lo que se llamó la caída, lo digo entre comillas porque hoy por hoy es altamente discutido que se llame caída, del Imperio Romano de Occidente. Algunos marcan en este punto, otros con la aceptación del cristianismo, pero bueno, más o menos verán que estamos muy cercanos a las fechas, que ahí comienza la Edad Media. Ahora, esto fue tan debatido que este inicio de la Edad Media se llama Antigüedad Tardía. Esta Antigüedad Tardía es la que se caracteriza por el arte romano cristiano, paleocristiano. Si lo leen de una manera u otra es exactamente lo mismo. Y también encontramos el arte de Bizancio. Esto nos ubica más o menos entre el siglo IV, siglo V hasta el siglo VIII. Y ya que está, se los cuento para que les sirva para organizarse en un pequeño mapa. Entre el siglo IX y el siglo XI tenemos lo que se llamó la Alta Edad Media. Parece que se llamó así por un problema de traducción, al menos al español. Pero bueno, en fin, la Alta Edad Media, que se caracteriza por el estilo en el arte, tiene que ver con el arte o el estilo carolingio y el estilo románico. Posterior a esa fecha, ya para el siglo XII hasta el siglo XV, nos encontramos más fuertemente con el arte gótico y ahí ya estamos hablando de la Baja Edad Media. Pero vamos al momento que nos interesa a nosotros, que es este de la Antigüedad Tardía. Imagínense esto en el plano social y también en el cultural, que es el que nos interesa a nosotros. A ver, desaparecen las clásicas instituciones del Imperio Romano de Occidente. Hay como toda una sensación medio caótica. Además, hay que sumarle a eso las invasiones, ¿no? Piensen también que en el 655, si mal no recuerdo, desaparece el Imperio Persa en Oriente. Es decir, es un momento muy extraño en el que se reconfiguran muchas cosas. El modo de vida romano y también su anclaje cultural y representativo en la antigüedad clásica griega desaparece, pero también hay que pensar, por eso se discute mucho la idea de caída y de que dio paso a la Edad Oscura en la Edad Media, además que hoy por hoy está más que rebatido. Por eso digo, también hay que pensar, me voy por las ramas siempre, que este mundo se tuvo que adaptar y la sociedad se tuvo que adaptar y la cultura se tuvo que adaptar a una nueva religión que era el cristianismo, que tenía un dogma muy, muy claro. Es decir, el mundo romano
se transformó o se adaptó, se reconvirtió en el mundo cristiano romano. Algunos dicen, algunos historiadores como Peter Brown, que es un genio total y les recomiendo leerlo, que en realidad la víctima del cristianismo no fue el Imperio Romano, sino que fue la antigüedad clásica en términos de representación y de arte, ¿no? En este contexto turbulento y de reconfiguración y de decadencia de ciudades como Roma, como Milán, etcétera, etcétera, surge ante nosotros Ravenna. Y ahora agarramos un mapa y nos vamos allá, al Adriático, a conocer un poco la ciudad de Ravenna, por lo menos saber dónde está ubicada. ¿Qué pasó con Ravenna? De repente aparece como capital del imperio, o sea, termina siendo una ciudad ahí más o menos cercana al 400, muy, muy importante, lo cual también habilitó a que hubiera una transformación enorme de la ciudad en cuanto a edificios, monumentos, decoraciones, que la hacen, bueno, hoy por suerte muchos se han conservado y lo hacen un espacio único. ¿Qué pasa? Roma no era segura en absoluto y Milán ya estaba dejando de ser segura, que era donde estaba hasta ese momento la capital del Imperio Romano de Occidente. Entonces, Honorio, que era emperador en ese momento, en el 402 decide trasladarse a Ravenna, Rávena sería en español, lo digo medio mezclado siempre, para poner su capital allí. ¿Por qué? Bueno, porque tiene salida al mar sobre el Adriático y el puerto de Clase, que era muy importante. Hoy, cuando uno ve el mapa, Ravenna está como retirada del mar, está a unos kilómetros, pero hasta, por lo que informan los arqueólogos, hasta el siglo XI, siglo XII, incluso el agua estaba más adentro y estaba ahí, hacia la ciudad. De hecho, era una ciudad más bien tipo como Venecia, así como con islotes y demás. Hoy por hoy, bueno, uno la visita es totalmente distinto. Pero bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Que necesitaban una salida al mar para abastecerse, y Ravenna era ideal. Y lo que fue la deriva de Ravenna, ¿no? Ustedes saben que era una ciudad de origen etrusco, saben que los etruscos habitaban buena parte también de la península itálica con los romanos. Luego, bueno, fueron conquistados por el Imperio Romano, pero tenían una cultura totalmente distinta. Algún día tenemos que hablar de arte etrusco, me lo voy a anotar. Bueno, como fuere, pasó de ser una ciudad etrusca a ser sede del Imperio Romano de Occidente, y luego, con todas las derivas que tuvo el Imperio Romano, pasó a ser capital del reino ostrogodo y del exarcado bizantino. Es decir, miren esa pequeña ciudad lo que terminó siendo. Y es en este momento en el que la ciudad hace gala de todas las influencias que tuvo en este arte paleocristiano, que nos permite ver tanto la arquitectura como artes figurativas. Dentro de todo esto nos vamos a encontrar un personaje muy interesante que pululaba ahí por las callecitas de la ciudad, que se llamó Gala Plaquidia. ¿Y quién fue Elia Galia Plaquidia? Bueno, fue una señora, una dama que la verdad es que yo no sé, avísenme ustedes si existe, pero debería como mínimo tener un par de novelas, porque ¿qué va? ¿Qué culebrón su vida? A ver, prácticamente no se sabe ni cuándo ni dónde nació, y eso que era un personaje muy, muy importante. Ya vamos a ir viendo algunos puntitos de su biografía. Lo cierto es que se cree que nació entre el 388 y el 393. Algunos ahora indican que en realidad es exactamente en el 390. Y se cree que fue en Constantinopla, algunos dicen también que fue en Tesalónica. ¿Y por qué decimos que era una persona importante? La ironía de que sabemos poco de su vida es porque era la hija de Teodosio I, que fue el emperador que dividió el Imperio Romano entre Oriente y el Occidente. Por tanto, era la hermana del emperador Honorio, que reinaba en Occidente, y de Arcadio, que reinaba en Oriente. Ahora bien, ella era hija del emperador Teodosio y de su segunda mujer, que era descendiente de Valentiniano I, o sea, tenía sangre más que real. Pero ¿qué pasa? Cuando muere Teodosio queda medio en que ni pa' aquí ni pa' allá, pobre Gala. Termina quedando al cuidado de una prima, Flavia Serena, que era como una especie de hija adoptiva de Teodosio, y bueno, ella se la llevó a Roma, estuvo en Milán, y se encargó de su educación. Por supuesto, al ser un personaje tan importante por sus conexiones imperiales, imagínense todo el dramón que implicó los distintos arreglos matrimoniales que tuvo. No solamente eso, sino que en un momento, cuando tenía 20 años, la terminan raptando los visigodos de Alarico, se termina casando con Ataulfo, que era el cuñado de
Alarico. Bueno, después finalmente en distintas negociaciones con los hermanos que estaban reinando en Oriente y Occidente, la termina liberando, el hermano la vuelve a casar con... Bueno, así, una vida complicada. Vamos a resumir todo esto rápido. Lo importante es que tuvo un hijo, que en algún momento ella estuvo como regente de la corona y que entre todo esto empezó a planificar un mausoleo para su muerte y la de su familia. Gala fue una cristiana muy devota, de hecho hizo aportes a distintas iglesias y catedrales en Roma y en Ravenna también, y los invito a que vayamos a conocer su mausoleo. Y ya acá nos acercamos a toda una hibridez de alguna manera entre la arquitectura romana y lo que empieza a configurarse como una arquitectura cristiana. ¿Por qué es esto? Porque el mausoleo típico romano tiene una planta central, es más de estilo anillado, y un poco eso se respeta en el mausoleo de Gala Plaquidia. Pero por otro lado vemos que tiene un formato, vamos a decir, en inicio de cruz griega, porque esto ahora lo vamos a aclarar. Al no ser solo una planta central, sino que tiene extensiones, 4 extensiones, ¿cuál cruz? Bueno, lo que dicen algunos es que esto se asemeja más a un a un oratorio que por esa época se empezaban a construir. Es un híbrido entre los dos. Lo cierto es que vamos a empezar a conocerlo un poco de afuera para luego entender qué es lo que pasa ahí adentro. Cuando uno se aproxima a esta construcción, la ve tan discreta, tan sencilla, tan como que no cuenta nada, ¿no? Si uno lo ve desde afuera, aparecen esos ladrillos con el que de alguna manera también se decora un poco la parte externa que está unida con hormigón. Incluso uno puede ver las junturas de cal de casi 2 o 3 centímetros que hay entre ladrillo y ladrillo, lo cual le daría como un aspecto de humildad, de pobreza. Y acá ya hay que decir algo, y creo que en la foto se puede notar, y es que cuando uno se aproxima, se nota claramente que está como enterrado, es decir, uno lo ve como muy chiquitito, que tiene muy poca altura, y en realidad lo que pasa es que sí, efectivamente hay como 1,5 metros bajo tierra hoy por hoy, en la actualidad, no en origen. Cuando uno lo empieza a evaluar, dice, esto mucho de simetría radial, bueno, sí tiene, pero no se ve tan centralizado. Lo que pasa es que este oratorio estaba conectado con la iglesia que estaba al costado a través del nártex. Incluso si uno ve la planta desde arriba, parece más una cruz latina y no griega, y de hecho tiene diferencia de tamaño en el largo y en el ancho, lo cual efectivamente creo que tendríamos que llamarlo como una planta de cruz latina, que quizás dista bastante de la sensación de cuando uno lo ve de adentro, pero todavía no llegamos ahí, ni a la puerta llegamos todavía. ¿Qué tendríamos que retener de lo que hay afuera? Es muy atractivo el cierto decorado que tiene con esos arcos ciegos y esas bandas de lombarda. Lombarda es algo tipo pilastra que se usa para, bueno, en realidad para sostener o para darle un ornamento a los arcos ciegos. De hecho es algo muy típico de la arquitectura románica, de la que no hemos hablado nunca, pero ya le va a llegar su momento. Aparece entre arco y arco cada una de las pilastras que tienen una proyección, bueno, bastante escueta y que van haciendo como un friso, ¿no? Conforman como un friso de arcadas. En los extremos de los brazos de la cruz nos encontramos con unos frontones triangulares que casi parecen traídos de ideas clásicas, ¿no? Y unas cornisas muy clásicas también. Y sobre el techo tenemos esos tejados a 2 aguas que lo que hacen un poco es ocultar la bóveda de cañón que hay en el interior, que bueno, ya la vamos a ver. Pero ahora les voy a mostrar algunos dibujitos de la planta para que vayan intuyendo qué es lo que hay adentro. Acá me permite una pequeña experiencia personal que espero poder transmitírselas en lo que vayamos a ver. Cuando uno viene caminando desde afuera por un caminito ahí entre el pasto y ve estos ladrillos así, todo tan tranquilo, tan modesto, se acerca a la puerta y no ve nada. Se ve todo oscuro porque hay una luz muy calma, muy, no sé cómo decirlo, no es brillante, no hay una luz fuerte, lo cual también avala un poco la teoría de que esto fuera un mausoleo, ¿no? Y no un oratorio. Pero hasta que a uno se le adapta la mirada, parece que no entiende nada. Cuando se le adapta la mirada, destellos. Hay explosión de colores, tenemos el cielo en nuestra cabeza, dorados, figuras de todo tipo. No hay espacio que no resulte atractivo y hay que tratar de ordenarse para mirarlo. No solamente eso, sino que empieza también un desafío de interpretación, de entendimiento, porque hay que decir algo, y es que el arte paleocristiano, cristiano-romano, es un arte bastante complejo de interpretar. No había un canon claro de cómo representar a Jesús, de cómo representar a
a los apóstoles, de cómo representar el Espíritu Santo. Hay muchas mezclas paganas, sobre todo muchas representaciones que se toman de dioses paganos, entonces uno tiene que andar ahí con mucho cuidado para tratar de entender. Y eso es lo que quiero aportarles hoy por hoy, justamente. Y además hay que aprovechar mucho este mausoleo, porque es todo Ravenna diría, ¿no? Pero vamos a hablar de este mausoleo puntual, porque se puede apreciar muy bien la técnica del mosaico. Una técnica exquisita, piensen que hasta se usó prácticamente para representaciones de retrato, es decir, hay que tener muchísima habilidad para el trabajo de los colores sobre los mosaicos y bueno, obviamente para hacer estos mosaiquitos y pegarlos todos y que den estas configuraciones que ya estamos empezando a ver. Desde el zócalo para arriba, todo lo que vemos es mosaico, lujosísimo además. De color de fondo, por supuesto, lo que nos llama la atención es ese azul profundo, oscuro, que por supuesto representa el firmamento y que hace como que uno entre en un ambiente mágico. Es un espacio irreal ese que hay ahí. Si bien el mausoleo está dedicado a San Lorenzo, ahora vamos a charlar un poquito de eso, lo que estamos viendo acá en ese cielo, en esa bóveda celeste y demás, es la exaltación de la religión cristiana, la exaltación de Cristo. Lo que está por debajo de los azulejos y de toda esta parte de bóveda celeste en las paredes es mármol y tenemos ahí unos sarcófagos de los que vamos a hablar más adelante también. Con lo cual hasta aquí es muy importante que logremos diferenciar el exterior que veíamos como muy cúbico y demás con todas estas líneas curvas que empiezan a aparecer en el interior. Y acá el tema del mosaico. ¿Por qué los mosaicos? ¿Por qué, por ejemplo, estos mosaicos azulados? Bueno, piensen que lo que se está tratando de transmitir es un espacio espiritual. Uno entra en un espacio espiritual y el brillo de los mosaicos, la intensidad de los colores del mosaico hacen que realmente se pueda acompañar esta sensación de que uno pasa de lo terreno a lo espiritual. Entonces vamos a meternos con la decoración, vamos a tratar de entender qué es todo lo que vemos ahí. Las bóvedas están enmarcadas por guirnaldas de viña, ¿no? Tiras de guirnaldas de vides, de coronas de flores, algunos incluso tienen unas cintas geométricas de un color muy, muy llamativo. De hecho, puntualmente en la bóveda de entrada, en la parte de la cabecera, tenemos todo un campo sembrado de margaritas, de rosas, en colores celestes, rojos y dorados con un fondo medio añil. Ahí, bueno, tenemos mucha reminiscencia del tipo decorativo y colorido oriental, ¿no? También en el extra 2 que separa la bóveda en dos partes, que comenté antes, y acá lo podemos ver en mejor detalle, están estas hojas de parra, estas vides, que parece que salen de una maceta y se extienden a lo largo de todo el arco. Está claro que si hablamos de vides, estamos hablando de un símbolo muy importante y muy recurrente en el mundo paleocristiano, ¿verdad? Mientras que en la parte interior aparecen estos festones de colores, de formas geométricas, totalmente distintos, o sea, genera un contraste muy, muy claro. Pero esto no queda aquí, porque ¿qué pasa con lo que contienen estos arcos? Ahí ya empezamos a ver, sobre todo en las bóvedas laterales, toda una serie de hojas de acanto que se van mezclando, ¿no? Se van entrelazando y que terminan en un eje, diría yo, que son dos figuras humanas. En el centro de todo nos encontramos con el crismón, que está, por supuesto, en el punto más alto de la bóveda. Y el crismón claramente es un monograma cristiano que no se abandonará nunca, en realidad, ¿no? Con toda la simbología, el alfa, el omega. Y ya mismo ahí a los brazos laterales nos encontramos con esos dos ciervos con unos cuernos enormes, también rodeados por estas hojas de acanto. Y esto es muy importante porque hace referencia... Están tomando agua los ciervos, ¿no? Hacen referencia a los catecúmenos, ¿no? A aquellos que te invitaban a abrazar la religión cristiana. Y ya de estos ciervos nos vamos a donde aparecen estructuras figurativas mucho más complejas y que hablan, bueno, del sentido de este mausoleo. Y en uno de los tímpanos nos encontramos con este buen pastor, con este Cristo, que mírenlo en detalle. Está casi en el paraíso, rodeado de ovejitas. Esto es algo que se va a repetir, se viene repitiendo mucho, en realidad vamos a hablar de antes, en las catacumbas cristianas, ¿no? Esta imagen de Cristo como el buen pastor. Y al ser esta una de las primeras figuras o escenas con la que se cruza uno cuando ingresa, me parece también que deja bastante claro que este es un ámbito funerario, esta idea de el Cristo que resucitó y que te está esperando. Y ahora vamos a ese Cristo, a ver si los logro escuchar. Claro, está completamente idealizado, ni siquiera tiene barba, tiene
una reminiscencia más helénica, más griega, más romana que otra cosa. De hecho, ustedes fíjense, no solamente la barba que no la tiene, sino que es un modelo muy joven, es una impronta pagana. ¿Cómo se tenía que representar a Cristo en esa época? No estaba normado y cada uno lo realizaba de la manera más intuitiva o de lo que conocía, y lo que se veía todo el tiempo hasta ese momento eran las representaciones de las figuras romanas o griegas, con lo cual tiene mucho sentido este Cristo ahí medio híbrido pagano. La belleza de las facciones, la dignidad y la serenidad con la que está ahí posando hace que tenga una clara correspondencia, por ejemplo, con como se lo representaba Apolo, a un joven Apolo. Incluso algunos lo asocian con Orfeo, ¿no? Orfeo que cuando tocaba su instrumento, ¿no? Los animales salvajes, las fieras, se acallaban, se tranquilizaban, es decir, tranquilamente. Pero entonces, ¿por qué decimos que es Cristo y no Orfeo o Apolo? ¿Cómo identificamos que estamos hablando de arte paleocristiano? ¿Cómo identificamos que esto es cristianismo y no es otra cosa? Bueno, ¿qué tenemos? Un halo y la cruz. Y acá tenemos un cruce un poquito más oriental, porque la verdad es que a este buen pastor en el arte cristiano más primitivo, es decir, un par de siglos antes, del siglo II al siglo III, en general estaba con una túnica muy humilde que solía ser corta, una vestimenta casi raída. Pero acá no, acá lo tenemos, ¿no?, con un manto con colores muy importantes. Tiene un manto púrpura que le cubre la parte de las piernas y el hombro, es decir, está vestido como un emperador. Y luego de mirar a Cristo, miramos al fondo y se nos aparece ahí, esperándonos en el otro tímpano, San Lorenzo, que creo que ya lo comenté porque hablé un montón, que este mausoleo estaba dedicado a la figura de San Lorenzo. A ver, acá tenemos bastante para ver. Ustedes saben que San Lorenzo fue un santo martirizado en la época del emperador Valentiniano, que lo prendió fuego en una parrilla en el 258. Y ya desde este momento empezamos a ver la relación de los santos con su martirio, con su símbolo del martirio. Y acá cumple todos los atributos, ¿no? Tiene la túnica, esa dalmática que lo identifica como un miembro de la iglesia, tiene un libro abierto en la mano, los 4 evangelios puestos ahí en un armario que simboliza que él era el archivero, era el tesorero de la iglesia. Por supuesto, la parrilla llameante con la que fue torturado, tanto en la parrilla como en el librero que hay, esa suerte de mueble biblioteca. ¿Qué es lo que ven? Nos encontramos con una perspectiva totalmente intuitiva. Y les voy a decir algo, esto no es poco, porque podrían no tener ningún tipo de perspectiva, pero quien estaba haciendo estos mosaicos al menos pensó o elaboró la idea de que uno no ve las cosas de la misma manera, no ve todo un mueble completo, uno ve una parte y la otra no, o lo ve distinto, o lo ve con... Bueno, en fin, hay toda una elaboración de la perspectiva en este espacio que es un avance importantísimo. Por lo demás, porque es un santo, bueno, nuevamente tiene su halo en la cabeza, tiene una larga cruz apoyada sobre el hombro y evidentemente era una figura muy muy importante para la familia imperial porque, bueno, piensen que cuando uno entra y más o menos se acomoda los ojos, lo primero que tiene en la pared del fondo, por decirlo de una manera grosera, es a San Lorenzo. Y ahora vamos a lo que todos estábamos esperando. ¿Qué pasa en esa cúpula? Tenemos un cielo completamente lleno de estrellas. De hecho, alguien las contó porque cuando uno busca la información dice que son 570 estrellas. Estas estrellas doradas rodean a la cruz, también dorada, sobre este fondo azul oscuro, profundo. Pero no queda solamente así. Estas estrellas fueron puestas por supuesto, a propósito y con una intención de señalar que estamos ante un universo infinito, el universo de Dios. Fíjense la forma circular. Son como círculos concéntricos que progresivamente se hacen más pequeños a medida que se van acercando al centro. Genera como una suerte de sensación de espiral hipnótico. Y en las esquinas nos encontramos con 4 figuras muy, muy importantes. Estamos hablando del tetramorfos. ¿Y qué es el tetramorfos y por qué está ahí en las 4 pechinas? Bueno, porque estamos hablando de los 4 apóstoles. Acá también
Me interesa comentarles un poco esto porque el tetramorfos es una figura que se usa bastante desde el cristianismo más primitivo, pero que se va perdiendo a lo largo de los años, sobre todo después del románico. Es decir, uno lo puede recuperar en algunas iglesias, pero no es lo más común. Y antes que me olvide, me interesa marcar mucho para poder diferenciar cómo fue evolucionando la representación de algunas cosas en el cristianismo, que lo que tenemos en el techo es una cruz, no es un pantocrátor, porque en general el tetramorfo, es decir, los 4 evangelistas acompañan al pantocrátor. ¿Qué es el pantocrátor? Es la figura de Dios, panto, todo, crátor, poder, el todopoderoso, el que imparte justicia. Seguro que si les pongo alguna foto por acá se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Pero vamos a hablar del tetramorfo concretamente, que es lo más interesante. Cada uno de las figuras que están ahí, dijimos, representa un evangelista. Bueno, ¿quién es quién? El león es San Marcos, el becerro es San Lucas, el águila es San Juan y el ángel es San Mateo. ¿Y por qué están ahí? Bueno, porque según el Apocalipsis, ellos son los encargados de difundir la revelación divina a los 4 puntos cardinales. Y asociados con la cruz, no todavía el pantocrátor, bueno, aparecen junto a un Dios todopoderoso, redentor, que resucitó, etc. Es interesante la figura del tetramorfo porque se registraron antecedentes iconográficos de este tipo hasta en Egipto y en Mesopotamia. Es decir, esto me interesaba ir recuperando en cada cosa que vayamos viendo. Cómo, bueno, el cristianismo va tomando opciones representativas, icónicas de distintos lugares, de distintas creencias. ¿Y por qué, por ejemplo, San Mateo es el ángel y no otra cosa? Bueno, tienen una descripción asociada que se las voy a repasar muy, muy rápido. San Mateo se supone que es el ángel, o está representado por el símbolo del ángel o un hombre, porque hace hincapié en la humanidad de Cristo. Se supone que simboliza el nacimiento y se sitúa siempre a la derecha de Cristo. Esto es importante porque no están ubicados en cualquier lado. San Marcos es el león, atenti a esto, porque su evangelio empieza con la predicación del Bautista, voz del que clama en el desierto, y simboliza en ese caso la resurrección, y también está a la derecha de Cristo. Lucas es el buey o el toro, depende de la calidad del artista que lo represente, porque el buey hace alusión al sacrificio de Zacarías, que era el padre de Juan el Bautista. El toro es el animal de los sacrificios por excelencia, hay que decirlo. Y Lucas trata extensamente el sacrificio de Jesús en la cruz. Por lo tanto, se cree que es el que mejor simboliza la pasión y se sitúa a la izquierda de Cristo. Y por último, San Juan, que es el águila, y esto tiene que ver con que el águila hace alusión al alto contenido espiritual del Evangelio. Según los bestiarios, que esto es algo que se desarrolló bastante después, muy interesante el tema de los bestiarios, el águila es el único animal que puede mirar de frente al sol, es decir, podría mirar de frente a Dios. Y también se sitúa a la izquierda. Y después de esta mini clase de tetramorfos, nos vamos a las otras representaciones que tenemos, que son los apóstoles. Acá la representación de los apóstoles es bastante esquemática. Trae reminiscencias clásicas, por supuesto, en el tipo de túnicas, en la representación de las figuras, sobre todo la parte del cuerpo, no tanto la cara, que ahora vamos a hablar, pero bueno, en esencia cada uno tiene su palma, la palma del martirio, que está de hecho en dirección a la cruz. Están como rodeando y extendiendo su mano hacia Cristo, ¿no? Esta sensación de, bueno, son discípulos, sensación de aula. De hecho, entre los santos aparece el motivo de la paloma. Este debe ser uno de los motivos más vistos. No sé si la gente lo reconoce con Ravenna o lo identifica con Ravenna, pero bueno, es una imagen bastante famosa esta de las palomas bebiendo de la fuente, que de alguna manera lo que simboliza es el paraíso celestial y la fuente de la vida, que es Cristo. Y acá tenemos también todo un cambio, ¿no? Porque las palomas en la antigua Grecia, en Roma, de hecho hay muchos dibujos, sobre todo en Pompeya, en los frescos pompeyanos y demás, y también en mosaicos. Bueno, eran un símbolo de distracción, de alegría, bellas, eran considerados un animal muy bello. Y acá, bueno, en el cristianismo se reconfiguran por completo, que en realidad se terminan transformando en el alma, ¿no? de los muertos que van a beber agua para bautizarse. Y ahora algo que parece muy tonto, pero que es importante de lo que hablemos. ¿Cómo se ilumina esto? La luz es muy tenue, pero es luz natural. Miren en estas fotos los espacios, esas ventanas con la cobertura muy, muy pulida que permite
pasar esa luz casi dorada que le da toda una atmósfera. Y por último, no voy a cerrar esta entrada sin hablar de los sarcófagos, dos palabritas igual nada más. Lo cierto es que Gala Placidia murió en Roma y este mausoleo se supone que no se usó nunca como tal, como mausoleo. Ni Gala, ni su marido, ni su hijo están allí. Ahora, hay distintas fuentes. Yo busqué en distintos libros de historia y referencias que tenía y ya un poco tenía la idea de que estos sarcófagos se pusieron ahí, son del siglo V, pero se pusieron después. Otros dicen que sí estaban allí enterrados, pero que hubo un incendio, se perdieron los cuerpos y que bueno, finalmente se pusieron estos sarcófagos vacíos. La decoración de estos sarcófagos es bastante sencilla. Tendríamos que hacer algún apartado alguna vez sobre las catacumbas y los sarcófagos cristianos más primitivos, que suelen ser mucho más complejos que esto. De hecho, tienen mucha narrativa y son muy interesantes también. Pero bueno, acá lo que podemos ver es la simbología más básica, ¿no? La palma, el cordero y el crismón. Y ahora, para ir poniendo algunos puntos de cierre, ¿por qué nos dedicamos al mausoleo de Gala Placidia? De hecho, es cierto que Ravenna tiene 8 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. La iglesia de San Vitale, vamos a volver ahí algún momento. Tendríamos bastante para hablar de Ravenna. Bueno, porque en el mausoleo de Gala Placidia, en un espacio así bastante chiquito, encontramos mucho de lo que es la mixtura, digámoslo de esta manera, de la simbología cristiana, de la incipiente simbología cristiana, las contaminaciones, que podríamos decir adaptaciones, no contaminaciones para decirlo de una manera dedicada, de otras creencias, de otras formas de representación. También nos encontramos con estas perspectivas intuitivas, con esta mirada que bueno, se empieza a prestar atención cómo representar algunas cosas, que después quizás se dejarán un poco más de lado durante el románico y el gótico, pero bueno, están ahí, están insinuadas. Y por último, para que vean las maravillas que se pueden hacer con mosaicos. Por otro lado, es un espacio que nos permite intuir lo que va a ser el arte bizantino. Vimos algunos ecos de eso, pero bueno, luego el arte bizantino adquirirá un detalle y una configuración muy muy propia, por supuesto. Finalmente, estamos hablando de los inicios de la Edad Media y de esta antigüedad tardía. ¿Qué es lo que vamos a encontrar y qué es lo que prefiguramos acá en este momento bisagra con el arte medieval? Bueno, tenemos que pensar que hay una hegemonía cultural de la Iglesia, es decir, todas las representaciones y las artes figurativas van a tender a representar temas relacionados con la religión más que con, representaciones civiles. Este arte religioso va a tener que ser didáctico y se va a proponer, por supuesto, ser muy, muy simbólico. Hay un rol muy, muy importante de la arquitectura. Piensen que el cristianismo comienza a expandirse, ¿no? Todos los caminos que antes llevaban a Roma, ahora todos esos caminos tienen que llevar a iglesias, a monasterios, a lugares de adoración. Entonces, la arquitectura tiene un rol muy importante. Algo que lo dijimos al inicio, el apartamiento del modelo clásico ya no es lo que se necesita otro tipo de iconografía y, por supuesto, esta contaminación que nosotros hablamos un poco de Oriente, de Mesopotamia y de Egipto, así como de Grecia y Roma, pero también tenemos que estar atentos a los pueblos, ¿no?, que están invadiendo el Imperio Romano y que también van a dejar su impronta, por supuesto, y más aún en el arte cristiano. Y por otro lado también es un momento bastante delicado en el que va a surgir un movimiento iconoclasta. Yo les voy a contar algo. Cuando pensé la idea de hacer este canal, hace bastante tiempo ya, más de 1 año y medio, el primer tema que me anoté para hablar era sobre iconoclasta, completamente loca. El primer video que voy a hacer de un canal de historia del arte, voy a hablar de todos aquellos que rechazaban las artes figurativas. Y al final nunca lo hice, lo tengo todavía pendiente. Si quieren que hablemos del movimiento iconoclasta, ojo que hubo unos cuantos, no fue solamente este. Pero bueno, esto es muy interesante porque tiene que ver con cómo se van dogmatizando las creencias, ¿no?, en la religión cristiana. Creo que a esta altura ya me tengo que callar. Les agradezco infinitamente si llegaron hasta aquí, son unos genios. Espero les haya gustado mucho acercarse al arte de los mosaicos. Es algo completamente distinto de lo que veníamos hablando. Es
Es muy, muy atractivo. Las cosas que hay son maravillosas. Vamos a retomarlo en algún momento. Pero bueno, nada, quería que lo conocieran. Al menos yo nunca lo había compartido en el canal. Y bueno, este pequeño ahí mausoleo del que miren todo lo que estuvimos hablando nos presenta un poco de todo. Y con una figura muy, muy atractiva como la de Gala Plaquidia. Les dejo mis contactos, como hago siempre, en la cajita de descripción y seguramente pasaron por acá. Los invito a suscribirse. Los invito a regalarme un like si es que les pareció interesante esta entrada. Ya saben que me hacen un mundo. Y háganme saber en sus comentarios qué les pareció, si les resultó interesante, qué opinan de esta idea. ¿Quisieran ver algo más de arte bizantino, que nos metamos bien ahí con Bizancio, con Santa Sofía, lugares así? ¿Les gusta que haga algunas entradas así que remiten a arquitectura? Bueno, cuéntenme, díganme qué les pareció todo esto de lo que estuvimos hablando y este arte paleocristiano. Nos vemos, adiós.